El sol caía a plomo sobre la vasta extensión de la carretera que bordeaba la costa de Campeche, y el rugido del motor del tráiler de don Ernesto resonaba con fuerza contra el aire cargado de salitre y humedad. Llevaba horas recorriendo aquel tramo solitario, un camino que parecía extenderse infinitamente entre el mar y la vegetación baja, donde la bruma costera se enroscaba como tentáculos de una criatura invisible. Cada curva que doblaba y cada kilómetro que dejaba atrás lo hacía sentir más pequeño, más vulnerable ante un mundo que parecía ocultar secretos más antiguos que cualquier ciudad cercana. Don Ernesto era un hombre acostumbrado a la soledad de la carretera. Había viajado por rutas peligrosas, atravesado selvas, desiertos y llanuras olvidadas, y su mente se había entrenado para ignorar el murmullo del viento y los crujidos de la estructura de su propio camión. Sin embargo, aquel día algo era distinto. Un silencio inquietante había caído sobre la ruta. El mar a un lado no rugía con el oleaje habitual. El agua se extendía, inmóvil y oscura, como si respirara con lentitud, reteniendo un secreto que la mente humana no debía conocer. Mientras avanzaba, don Ernesto notaba detalles que antes no había percibido. Faros abandonados a mitad del camino, estructuras que parecían almacenes o casas tapiadas, cubiertas por la arena y la humedad, y la sensación persistente de ser observado desde la maleza que bordeaba la carretera. Cada vez que miraba por el retrovisor, creía ver sombras que se deslizaban junto a la cabina, acompañándolo a lo largo de la ruta, aunque al girar no había nadie. Su instinto le decía que no era una simple ilusión. Algo lo seguía, algo que no pertenecía al mundo conocido, que se movía con paciencia y espera. Al acercarse a un tramo donde la carretera se estrechaba entre el mar y un acantilado rocoso, el cielo comenzó a oscurecerse de manera abrupta, a pesar de que el sol todavía permanecía sobre el horizonte. Una bruma espesa emergió del agua, cubriendo la carretera con un velo blanco y húmedo. Los faros del tráiler apenas penetraban aquella niebla, y el sonido del motor parecía distorsionarse, como si se hundiera en un vacío silencioso. Don Ernesto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era frío normal. Era un frío que calaba en el alma, una advertencia de que algo en aquella franja de tierra y agua estaba fuera del tiempo, fuera de la razón. Fue entonces cuando escuchó el primer susurro, un sonido bajo, arrastrado por el viento, como voces humanas deformadas por la distancia y el mar. No pudo entender las palabras, pero el tono era claro, un lamento cargado de desesperación y advertencia. Al girar su cabeza para mirar por la ventanilla del copiloto, vio un par de figuras lejanas, moviéndose entre la neblina, indistintas y deformes. No tenían forma precisa, parecían humanoides, pero sus contornos cambiaban, como si el aire mismo los estuviera modelando. Don Ernesto tragó saliva con dificultad, consciente de que la soledad de la carretera había dejado de ser un refugio. Aquel tramo de Campeche estaba vivo, observándolo, y esperaba algo.
Don Ernesto seguía avanzando por la carretera, cada kilómetro sumiendo su mente en un desconcierto creciente. La bruma que emergía del mar se había espesado, cubriendo todo a su alrededor con un manto húmedo y opresivo. Cada curva parecía prolongarse más de lo normal, como si el asfalto se estirara en un laberinto interminable, y las sombras del paisaje se contorsionaban con un ritmo que desafiaba la lógica. El motor del tráiler vibraba bajo sus manos, pero ya no producía el sonido firme y constante al que estaba acostumbrado. Ahora parecía arrastrar un eco, un murmullo que acompañaba a la neblina. De repente, la radio del camión se encendió sola. Primero salió un crujido estático, luego una serie de voces murmurantes que se entrelazaban en un lamento casi musical. No eran canciones ni conversaciones humanas. Eran voces antiguas, deformadas, como si el tiempo y el espacio se hubieran entremezclado en un mismo sonido. Don Ernesto intentó apagar la radio, pero el botón no respondía. La sensación de que algo invisible se burlaba de él se volvió palpable, y comprendió que no estaba solo. La carretera estaba habitada por presencias que no pertenecían a este mundo. Entre la niebla, comenzó a distinguir formas que parecían surgir del mar. Al principio creía que eran barcos o boyas, pero al acercarse, notó que no tenían contornos definidos. Se desplazaban de manera errática, sus superficies ondulando como si estuvieran hechas de agua y sombra al mismo tiempo. Las figuras emitían un brillo débil, verdoso, y don Ernesto sintió que aquellas luces lo miraban con una conciencia imposible. Su respiración se aceleró, y un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Estaba atrapado en un tramo de carretera donde la realidad y lo imposible se confundían. Intentó concentrarse en el camino y recordar sus años de experiencia como trailero, pero los recuerdos mismos comenzaron a fallarle. Las señales de tránsito parecían cambiar de posición cuando no las miraba directamente. Los árboles y arbustos que bordeaban la carretera se inclinaban hacia él con movimientos sutiles, como si quisieran advertirle o detenerlo. Y cada vez que echaba un vistazo al mar, veía figuras humanoides deslizándose sobre la superficie, sus cuerpos demasiado largos, demasiado delgados, moviéndose con una lentitud que desafiaba toda lógica física. Un pensamiento helado se instaló en su mente. No estaba viajando sobre una carretera común, sino atravesando un umbral hacia un lugar donde las leyes del mundo normal no tenían validez. La bruma comenzó a formar remolinos alrededor del tráiler, levantando gotas de agua salada que golpeaban la cabina con fuerza. Don Ernesto sintió un ruido detrás de él. Pasos, arrastrados, pesados, que parecían seguir cada uno de sus movimientos. Miró por el espejo retrovisor y vio algo que le hizo perder el control del volante por un instante. Una figura alta y oscura envuelta en neblina, con extremidades que se estiraban y doblaban de maneras imposibles. Avanzaba directamente hacia él, sin tocar el suelo. Los susurros de la radio se combinaron con un lamento que ahora sí podía reconocer parcialmente. Nombres, advertencias,
gritos que parecían surgir del mismo corazón de la carretera. Don Ernesto apretó el volante con manos temblorosas y una certeza helada se instaló en su pecho. No podía detenerse. Cada intento de frenar, de salir de aquel tramo, parecía inútil. La carretera y sus habitantes sobrenaturales lo habían atrapado, y solo podía avanzar, conducido por una fuerza que no era suya, hacia un destino que el mundo normal jamás comprendería. La carretera parecía dilatarse y encogerse a su antojo. Don Ernesto apenas podía distinguir el asfalto bajo las ruedas del tráiler. La neblina lo envolvía como una sustancia viva, pegajosa y fría, y el mar junto a él emitía un sonido que no era oleaje, sino un murmullo profundo, sostenido, que vibraba en su pecho y en su cabeza. Cada vez que miraba hacia el horizonte, el sol que se había escondido tras la bruma parecía deformarse, tornando el cielo en un rojo enfermizo, como si el mundo estuviera sangrando lentamente. De pronto notó una silueta frente a él, justo en el centro de la carretera. Era humanoide, pero demasiado alta, demasiado delgada. Sus extremidades se doblaban en ángulos imposibles, y su rostro, apenas perceptible, parecía oscilar entre lo humano y lo monstruoso. Don Ernesto giró el volante para esquivarla, pero al hacerlo, la figura se multiplicó. Sombras similares surgían en cada curva, en cada reflejo de los espejos, como si la carretera misma se hubiera poblado de criaturas que solo existían en pesadillas. La sensación de que estaba siendo cazado lo envolvió por completo. No había escape, solo avanzar hacia un destino que no podía comprender. La radio volvió a activarse, esta vez con un patrón que parecía responder a su pánico. Nombres, fechas, susurros de personas que habían recorrido aquella ruta décadas atrás. Todas las voces mezcladas en un solo lamento que parecía provenir del mismo asfalto. Don Ernesto comprendió que la carretera era un archivo de horrores. Cada kilómetro, cada curva, cada sombra, guardaba la memoria de quienes habían cruzado aquel tramo y jamás regresado. El miedo lo paralizó por un instante. La noción del tiempo se volvió abstracta, y la carretera dejó de ser un camino lineal para convertirse en un laberinto de dimensiones imposibles, donde el mar y el cielo se confundían en un solo abismo. El tráiler comenzó a vibrar violentamente, como si una fuerza invisible lo empujara hacia adelante, más rápido de lo que él podía controlar. Don Ernesto vio cómo las figuras en la carretera se deslizaban hacia él, avanzando sobre la bruma y la carretera como si flotaran, rodeando el camión con un ritmo que desafía toda lógica. Sintió que el volante estaba perdiendo resistencia, como si sus manos ya no pudieran sostenerlo. Su mente comenzó a llenarse de imágenes imposibles. Ciudades sumergidas, rostros deformes emergiendo del mar, criaturas que giraban sobre sí mismas en un bucle infinito de horror. Y entonces lo vio. El mar se abrió, no como agua, sino como un hueco oscuro, un abismo que parecía absorber la luz, el sonido y el aire mismo. Desde esa oscuridad emergieron más figuras, gigantescas, de contornos líquidos, que avanzaban hacia la carretera con un ritmo hipnótico.
arrastrando consigo la bruma y el viento. Don Ernesto comprendió con un terror absoluto que no estaba solo en su miedo. La carretera estaba viva, y el mar era su prolongación, un conducto hacia un reino que ningún humano debía contemplar. Cada segundo que pasaba, cada respiración, lo acercaba a un límite donde la mente humana no podía sostener la realidad. Un lamento más cercano surgió de entre la niebla, mezclando voces humanas y sonidos que no eran de este mundo. La voz parecía llamarlo por su nombre, y al escucharla, don Ernesto sintió que el camión ya no respondía a sus manos. El abismo lo reclamaba, y la carretera de Campeche, tan bella y desolada, revelaba por fin su verdadero rostro. Un sendero que une el mundo de los vivos con un lugar de horrores antiguos, donde la soledad, la bruma y el mar no son más que portales hacia lo desconocido. La bruma se volvió tan espesa que don Ernesto apenas podía distinguir las luces del tráiler que él mismo conducía. El rugido del motor ya no parecía un sonido mecánico, sino un grito prolongado que se mezclaba con los lamentos del viento y las voces que emergían de la carretera misma. Cada kilómetro que avanzaba lo sumía más en un paisaje que desafiaba toda lógica. El asfalto parecía ondular como si fuera líquido. Las sombras de los arbustos y árboles cercanos se alargaban y contraían, y los reflejos del mar aparecían sobre la carretera como si olas invisibles flotaran sobre el cemento. De repente, percibió movimiento a su alrededor. Las figuras humanoides ya no se limitaban a la carretera. Surgían de la bruma, del asfalto, de los espejos del camión, avanzando con movimientos erráticos, torsos y extremidades que se doblaban en direcciones imposibles. Algunas se aferraban al tráiler con manos que se transformaban en líquidas sombras, intentando arrastrarlo hacia los lados, hacia la niebla que ahora parecía tener un peso físico, una sustancia que lo envolvía y empujaba. La percepción de la distancia desapareció. Las curvas de la carretera se estiraban infinitamente, y cada metro recorrido lo acercaba a un abismo invisible, un vacío que se abría ante sus ojos y que parecía aspirar toda la luz y el sonido. El camión comenzó a vibrar de manera incontrolable, y los frenos respondieron de forma extraña, resistiéndose a detenerse. Don Ernesto sintió que el suelo bajo sus ruedas ya no existía. Estaba flotando sobre un vacío lleno de ecos, con la bruma y el mar fusionados en un solo océano oscuro que se extendía hacia todas direcciones. Entre las sombras surgieron figuras más grandes, imposibles de describir. Criaturas con extremidades interminables, ojos múltiples que giraban sobre sus cabezas, bocas abiertas sin fin, y un aura de antigüedad que atravesaba la mente de don Ernesto, llenándola con un conocimiento que ningún ser humano debería poseer. Un golpe seco sacudió la cabina. Algo invisible había impactado contra el vidrio del parabrisas. La radio emitió un coro de voces que ya no susurraban, sino que gritaban con una claridad aterradora, nombrando su vida, sus miedos, sus recuerdos más íntimos. Don Ernesto comprendió que la carretera no solo lo atrapaba, lo devoraba lentamente, alimentándose de su miedo,
deformando su percepción hasta borrarle cualquier noción de realidad. Cada segundo era un laberinto, cada respiración un hilo que podía romperse y dejarlo caer en la eternidad de la niebla. Y entonces, desde el horizonte difuso, surgió un objeto que parecía un faro, aunque no emitía luz común. Era un bloque oscuro, vertical, que crecía desde el suelo de la carretera, rodeado por la neblina que se retorcía a su alrededor como si tuviera vida propia. Las figuras comenzaron a moverse hacia él, y don Ernesto sintió que el tráiler era conducido con fuerza propia hacia aquel monumento imposible. Su mente luchaba por comprender, por resistirse, pero comprendió con un terror absoluto que la carretera de Campeche no era solo un camino hacia el mar. Era un conducto, un portal hacia algo antiguo, hambriento, y ahora él era parte de esa ofrenda. Don Ernesto sentía que su cuerpo se había vuelto parte del camión y que el tráiler ya no respondía a sus manos ni a sus pensamientos. La carretera se había transformado en un corredor interminable, un tubo de niebla y sombras que se extendía hacia un abismo que absorbía toda luz, todo sonido, todo sentido. Las figuras que lo rodeaban flotaban y se retorcían, mezclándose con la bruma y el asfalto, hasta que resultaba imposible distinguir dónde terminaba el mundo conocido y dónde comenzaba la presencia que lo acechaba. El objeto oscuro que surgía en el horizonte se acercaba con lentitud infinita, y cada metro recorrido lo hacía sentir más pequeño, más impotente. Los nombres y gritos en la radio y en la bruma ya no eran solo advertencias, eran invocaciones, promesas de un destino que no podía eludir. La mente de don Ernesto comenzó a llenarse de imágenes imposibles. Ciudades sumergidas bajo un mar que respiraba, criaturas tan antiguas como la tierra y el océano, y rostros de hombres y mujeres que habían desaparecido en aquel tramo, todos llamándolo, todos reclamándolo como suyo. El tráiler avanzó hacia el bloque oscuro como si lo guiara una fuerza que desafiaba la realidad. Las figuras se agruparon alrededor, formando un muro de sombras vivientes, mientras la bruma se arremolinaba con violencia, como si la carretera misma lo estuviera tragando. Don Ernesto comprendió que aquel camino no era solo un tramo de tierra entre la costa y la selva, era un umbral, un vestigio de horrores antiguos, y él era solo la última víctima de una cadena que se había repetido durante generaciones. Cada instante que pasaba lo acercaba a un final inevitable. Y entonces, en un silencio absoluto que precede al fin, el tráiler cruzó la línea donde la carretera y el abismo se fundían. La niebla lo envolvió completamente, y por un instante don Ernesto sintió un vacío que parecía atravesar su propia alma. La bruma y las sombras lo absorbieron, y todo el ruido, toda la luz, todo el miedo se apagó de golpe. La carretera quedó desierta de nuevo. Solo el rugido lejano del mar acompañaba el leve balanceo de la bruma. A la mañana siguiente, los viajeros que tomaban aquel tramo de Campeche notaron que el camino parecía normal, pero había un cambio sutil. Un olor salino más intenso y una sensación de que la carretera los observaba.
Nadie volvió a ver a don Ernesto, ni su tráiler, ni restos de su paso. Solo quedaba la certeza de que aquel tramo era diferente, un lugar donde lo imposible acecha y la realidad se quiebra. Y quienes recorren la carretera cerca del mar a veces juran escuchar, en la bruma y el viento nocturno, un rugido de motor que se desvanece lentamente y un susurro arrastrado que parece repetir un nombre. Don Ernesto, ven. La carretera de Campeche sigue allí, bella y solitaria, pero quien la recorra demasiado tarde, cuando la bruma cubre el asfalto y el mar calla, puede descubrir que no está transitando un simple camino. Está avanzando hacia un abismo antiguo, donde el tiempo, la luz y la cordura se diluyen, y donde los horrores que habitan en la neblina esperan pacientemente su próxima víctima.